En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que hay que hablar de la reunión entre Rusia y Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Todavía no es nivel presidentes, es nivel trabajo, pero al fin y al cabo, primer encuentro para alcanzar el fin de la guerra de Ucrania. Y esto, más allá de ese primer anuncio que no concreta demasiado porque falta mucho en el proceso, nos lleva irremediablemente a plantearnos una reflexión en torno a la exclusión de la Unión Europea de las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, porque pone de manifiesto esos desafíos significativos que ya hemos denunciado en distintas ocasiones en torno a la posición geopolítica que vive Europa. Esto ha llevado como derivada a esa reunión de líderes europeos de urgencia en París, convocados por Emmanuel Macron. Objetivo: definir una estrategia común ante un nuevo escenario internacional. El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, el general Keith Kellogg, ya desataba las alarmas al explicar que Europa no tendrá asiento en las negociaciones y lo justificaba de forma muy clara. Son complicadas y no han tenido resultados en otras ocasiones, como en Minsk II. Recuerden ese proceso que se incumplió reiteradamente por parte de Europa y que dio justificación a Putin para invadir Ucrania. Y esto no solo cuestiona la influencia de la Unión Europea en asuntos de seguridad en el propio territorio donde está asentado, en su propio continente, sino que incluso ante el desencuentro con OTAN pone en entredicho la cohesión transatlántica, que ha sido, no lo olvidemos, fundamental en la seguridad del suelo europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como digo, la respuesta de la cumbre de París, organizada por Macron, no deja de ser un gesto con poco peso, más bien desesperado, para plantear, por mucho que lo nieguen algunos de sus participantes, como esta mañana el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, pero es el intento de intentar asumir algo de protagonismo cuando somos, es evidente, un cero a la izquierda en todo ese proceso. Parece que la administración Trump se inclina hacia un enfoque bilateral en la resolución de conflictos y nos pone enfrente de nuestras propias limitaciones. Mejor espejo que este hay pocos. Somos, en términos de autonomía estratégica en la Unión Europea, prácticamente un cero a la izquierda. No tenemos capacidad de defensa propia. Está fragmentada el poderío militar de cada uno de los integrantes de esa Unión Europea y no hay una voz única que permita hacer valer lo que en términos económicos sigue siendo una realidad, sigue siendo Europa una potencia en ese ámbito. Quizá, si intentamos hacer un ejercicio de optimismo, puede servir de catalizador para que la Unión Europea decida de una vez por todas reforzar su política exterior y de defensa común. De momento ya tenemos esas salvaguardas de reglas fiscales, se permiten incumplirlas para que se invierta en defensa, pero todo esto es a muy largo plazo. Y aunque la relación transatlántica sigue siendo evidentemente crucial, depender exclusivamente de ella nos demuestra que cuando quien ocupa el poder al otro lado del océano no está por la labor, dejamos de importar nada. Va a ser ahora todo bilateral entre Trump y Putin, entre Trump, prácticamente Zelensky dice que no reconoce las conversaciones de Riad, pero sabemos que tampoco pinta demasiado, por lo tanto, bilateral, en cualquier caso, trilateral, pero no habrá sitio para la Unión Europea. Nos plantea incluso esto más allá, si queremos elucubrar dudas, sobre qué capacidad de ejercicio tiene el Tratado de la Alianza Atlántica, si realmente sucede alguna agresión posterior de Vladimir Putin a algún país, sobre todo de la fachada oriental, la que es más cercana a Rusia, una vez terminara este conflicto que estamos ahora intentando poner fin. ¿Acudiría la OTAN, si sucede bajo mandato de Donald Trump, en ayuda de ese artículo número 5, invocando ese artículo número 5? ¿Serviría para algo? ¿O como no se están cumpliendo los parámetros de inversión, estaríamos verdaderamente desvalidos? Países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, el territorio alemán perteneciente a la antigua República Democrática, esfera de influencia, recordemos, de Rusia. No lo sabemos. Su política, lo ha dejado claro Rusia, es que el este de Europa es parte de su esfera de influencia histórica y dentro de esa esfera de protección de compatriotas en el extranjero, de esa ciudadanía que reconocen como rusos o como entorno de seguridad rusos Moscú y el Kremlin. Está claro que la debilidad de la Unión Europea no permite que se responda de forma
autónoma, con esa autonomía estratégica que ahora mismo brilla por su ausencia, y por tanto sin una integración militar efectiva carecemos de coordinación, de músculo militar para contrarrestar cualquier tipo de agresión rusa. ¿Quién frenaría las ambiciones de Putin si decide avanzar sobre los países bálticos, Polonia o, como digo, incluso la antigua Alemania Oriental? E incluso tenemos también la realidad de que no todos dentro de los 27 piensan igual. Tenemos voces discordantes, como la que muestra el ministro de Exteriores de Hungría, que cree que en la cumbre que se celebra en París se reúnen los que en los últimos 3 años, son palabras textuales, no han dejado de echar leña al fuego de la guerra en Ucrania y están haciendo todo lo posible, así lo dice el ministro húngaro de Exteriores, para impedir un arreglo pacífico del conflicto. Es evidente que hay distintas sensibilidades, que depende de lo cerca o no que estés y de la relación que mantengas con el Kremlin, y que cualquier cosa menos unidad de acción es lo que caracteriza ahora mismo a la Unión Europea respecto de su política exterior. Toda esta coyuntura obliga a Europa a replantearse su arquitectura de seguridad, a considerar seriamente una defensa europea autónoma y no la suma de las partes, que es inferior, lo vemos claramente, a una acción conjunta, unida y que respondiera de forma ágil y rápida. Estamos en una encrucijada histórica. Podemos continuar dependiendo de Estados Unidos, arriesgándonos a quedar desprotegidos en un momento crítico, o podemos asumir nuestra propia seguridad fortaleciendo cohesión política y militar. Y está claro que la decisión que se tome en Europa no solo va a determinar el futuro del continente, también el equilibrio de poderes globales en el conjunto del siglo XXI, de aquí a final de ese siglo, en un momento en el que se reorganizan los equilibrios de potencias y de orden global. Vamos a hacer una pequeña parada, un alto en el camino, luego los titulares más relevantes del ámbito internacional, que elabora, como siempre, Blanca del Tronco. Un momento para la publicidad y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con los titulares de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con el Kremlin, que anuncia reunión mañana martes en Riad entre Rusia y Estados Unidos. Reunión para abordar la normalización de las relaciones bilaterales, los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países y unas futuras negociaciones de paz sobre Ucrania. Rusia estará representada por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y el asesor del Kremlin, Yuri Uskasov, quienes ya han partido hacia Riad. En Arabia Saudí se encuentra ya también el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. Mientras, Volodymyr Zelensky llega a Emiratos Árabes Unidos. Primera escala de una gira que le llevará también a Arabia Saudí, país en el que se preparan, como decimos, las negociaciones de paz que impulsa Estados Unidos, mirando más a Moscú que a Kiev. Pero Ucrania no para en el campo de batalla, ataca la mayor estación de bombeo de Rusia. Un dron ucraniano ha atacado la mayor estación de bombeo en Rusia del consorcio del oleoducto del Caspio en la región de Kubán, lo que ha provocado la suspensión de sus operaciones. La compañía precisa que han sido 7 los drones que han impactado contra la estación en diferentes intervalos de tiempo y con el fin no solo de interrumpir el funcionamiento de la estación, sino también de atacar al personal. Y reunión esta tarde en París de los líderes europeos para abordar la situación que vive Ucrania. Llamados por Emmanuel Macron, los líderes de los principales países europeos, entre ellos España, y los máximos responsables de la Unión Europea se reúnen en una cumbre extraordinaria para tratar sobre la seguridad y la defensa del continente y sobre su papel en futuras negociaciones para dar fin a la guerra en Ucrania. Nos vamos hasta Oriente Medio. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel se reúne para discutir la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Tras la reunión dará instrucciones a la delegación negociadora que aterrizará hoy en El Cairo para analizar la continuación de la primera fase del alto el fuego en Gaza y cómo abordar esa segunda fase cuyas conversaciones se encontraban paralizadas. De vuelta a Europa, Alemania se prepara para las elecciones del próximo domingo. A 6 días de los comicios, el atropello masivo perpetrado por un afgano en Múnich continúa marcando la campaña del bloque conservador, con el influyente socio bávaro exigiendo más dureza con los migrantes para acelerar las deportaciones a sus países de origen. Desde el Vaticano nos cuentan que el Papa sigue en el hospital. El Papa Francisco ha pasado su tercera noche en el Hospital Gemelli de Roma. Sufre, según el último parte médico, una infección multibacteriana y su condición es severa. Mientras cambiamos de continente, porque presentan la primera denuncia penal contra Javier Milei por promocionar la criptomoneda fraudulenta y lo acusan de mega estafa. Los denunciantes han solicitado a la justicia argentina registros en la residencia presidencial, la sede de la presidencia, para incautar los equipos electrónicos, así como identificar y registrar los domicilios de los denunciados y de las empresas implicadas. En Bruselas, reunión del Eurogrupo. El objetivo, abordar el impacto de los aranceles anunciados por Donald Trump. La de hoy será también la primera reunión tras el anuncio de que Bruselas propondrá suspender las reglas fiscales para permitir más gasto en defensa. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Creo que ahora nos encontramos en otro periodo de crisis que justifica un planteamiento similar y por eso puedo anunciar que voy a proponer activar la cláusula de salvaguarda para las inversiones de defensa. Esto permitirá a los Estados miembros aumentar sustancialmente sus gastos de defensa. Esas son las bases de toda la información internacional más relevante que ahora ampliamos, Blanca. Comenzamos mirando a Arabia Saudí, donde mañana martes se reunirán funcionarios estadounidenses y rusos para abordar unas negociaciones de paz en Ucrania. En Riad están ya Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, Steve Witkoff, el enviado especial para Oriente Medio, y también Michael Waltz, asesor de seguridad de Estados Unidos. El Kremlin, por su parte, ha enviado a Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia comunitaria, y a Yuri Ushakov, asesor del Kremlin. El encuentro servirá además para retomar las relaciones bilaterales y preparar una futura reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. El miércoles será cuando llegue a Riad el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque no está previsto que se reúna ni con representantes estadounidenses ni con representantes rusos. Son Rubén Gil. Avanzan las futuras negociaciones de paz sobre Ucrania sin el concurso de Kiev. El Kremlin ha confirmado que mañana sus representantes se reunirán en Riad, la capital de Arabia Saudí, con los representantes estadounidenses para abordar la normalización de las relaciones bilaterales y los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países. Sobre la mesa estarán las futuras negociaciones de paz sobre Ucrania. En Riad se encuentra ya el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la segunda escala de su primera gira en Oriente Medio. Según la prensa internacional, está
previsto que en la reunión de mañana martes participen también el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Waltz, y el enviado especial de Washington a Oriente Próximo, Steve Witkoff, horas antes de su llegada a la capital saudí, en un intento por aliviar las tensiones, y horas antes de viajar a Arabia Saudí, el secretario de Estado estadounidense aseguraba que Europa y Ucrania participarán en conversaciones de paz y señalaba que las conversaciones de Riad serán una oportunidad para evaluar la seriedad de Moscú en busca de la paz. En términos similares se expresaba el presidente estadounidense Donald Trump. Estamos avanzando, estamos tratando de lograr la paz con Rusia y Ucrania y estamos trabajando muy duro para lograrlo. Es una guerra que nunca debería haber comenzado, decía Trump. Preguntado por si contarán con Zelensky para esas conversaciones, Trump se muestra ahora sí abierto a ello. Sí, estará involucrado, sí, decía. El presidente ucraniano, sin embargo, asegura que por el momento no ha recibido ninguna invitación para establecer contacto con Moscú. Zelensky, eso sí, visitará este próximo miércoles Arabia Saudí, una visita que el presidente ucraniano enmarca en una simple visita de carácter bilateral que nada tiene que ver, dice, con los contactos promovidos por el presidente Trump en la región. Pues bien, mientras Estados Unidos y Rusia parecen encauzar las negociaciones de paz para Ucrania, Europa tiene miedo de quedar relegada. Por eso el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado de urgencia esta tarde a los líderes europeos a una reunión donde abordarán el acercamiento entre la Casa Blanca y el Kremlin. Gemma González. Dar una respuesta conjunta. Con este objetivo, el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado de urgencia esta tarde en París a los principales líderes europeos a un encuentro al que también asistirán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Encuentro al que también asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tiene 3 objetivos claros. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. En primer lugar, evidenciar la unidad de los europeos en estos momentos tan cruciales para la seguridad europea. En segundo lugar, analizar qué debemos de hacer los europeos en adelante para garantizar que habrá una paz justa y duradera lo antes posible en Ucrania. Y en tercer lugar, también analizar y decidir qué necesitamos los europeos para poder alcanzar esa paz justa y duradera, para seguir ayudando a Ucrania a ganar la paz. El programa de la reunión no ha sido aún difundido, pero se espera que entre los temas a debatir esté sobre la mesa un futuro ejército europeo y también el posible envío de tropas de paz a Ucrania, algo que descarta Álvarez porque dice la paz aún está muy lejos. Nadie está planteando en estos momentos el envío de tropas a Ucrania, en primer lugar, porque la paz sigue estando muy lejos y por un único motivo, porque Vladimir Putin hoy mismo estoy convencido de que volverá a atacar y a bombardear en su guerra de agresión a Ucrania y mañana también. Por lo tanto, no veo en estos momentos una paz en el horizonte, aunque una de las reflexiones que estoy seguro se tendrán esta tarde en París es cómo ayudar para que esa paz que queremos los europeos, que hemos querido desde el primer día, llegue lo antes posible. Quien sí se ha mostrado dispuesto a enviar tropas a Ucrania ha sido el primer ministro británico Keir Starmer, quien ha asegurado que Reino Unido está dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo en la aceleración del trabajo sobre garantías de seguridad para Ucrania. Esto incluye, dice Starmer, un mayor apoyo al ejército ucraniano al que Reino Unido ya ha comprometido 3.600 millones de euros al año, al menos hasta 2030. Starmer ha abogado también porque Europa dé un paso más para satisfacer las demandas de su propia seguridad a través de un aumento en el gasto de defensa. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que Bruselas va a proponer suspender las reglas fiscales para permitir más gasto en defensa. Creo que ahora nos encontramos en otro periodo de crisis que justifica un planteamiento similar y por eso puedo anunciar que voy a proponer activar la cláusula de salvaguarda para las inversiones de defensa. Esto permitirá a los Estados miembros aumentar sustancialmente sus gastos de defensa. De este asunto hablarán esta tarde en Bruselas los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. El Eurogrupo abordará además el impacto que los aranceles de Trump podrían tener sobre la economía del euro. Pues bien, el anuncio de que la Comisión Europea excluirá la inversión en defensa de las reglas fiscales de la Unión Europea impulsa a las empresas del sector de la defensa, como la alemana Rheinmetall, que sube en tiempo real un 8,57%. Juan Luis García Alejo, de Grupo Ambank.
Parece que defensa, y es algo que no debe sorprender a nadie, va a seguir siendo un sector claramente beneficiado, ¿no? Hemos visto declaraciones de Rheinmetall pues haciendo hincapié en la idea de que las cosas le van a ir mejor de lo que el propio mercado estaba descontando, ¿no? Y es una de las compañías que pues, son referentes en defensa en Europa, y en ese sentido pues podemos esperar que este sector pues siga beneficiándose de un flujo de noticias positivo que acompaña además en términos de lo que serían las expectativas de beneficio. Pero no solo el sector de la defensa se verá beneficiado ante una hipotética paz en Ucrania, también otros sectores como construcción y logística. Parece que defensa, y es algo que no debe sorprender a nadie, va a seguir siendo un sector claramente beneficiado, ¿no? Pero, como bien señalas, no es el único sector, ¿no? Hemos visto como también autos, por otros motivos, está comportándose muy bien desde los mínimos de noviembre, pero logística, construcción, metales, pese a los temas que tienen que ver con la política arancelaria, están comportándose bien, y previsiblemente, mientras persista la idea de que la guerra puede terminar y puede dar lugar a un periodo de reconstrucción y una paz duradera, pues veremos cómo Europa mejora en términos relativos. Ya a 6 días de las elecciones en Alemania, los sondeos dan la victoria con casi un 30% de los votos al centro democristiano de Friedrich Merz. Pablo Llanone. En segunda posición iría la ultraderecha de Alternativa para Alemania, con un 20% de los votos, seguida del partido de Olaf Scholz, los socialdemócratas, con casi un 16% de los votos, 10 puntos menos desde las elecciones de 2021. Tal y como se reflejaba en el último debate de ayer, la campaña está marcada por el sentimiento antiinmigratorio y por el apoyo estadounidense a la ultraderecha expresado por el presidente J.D. Vance en Múnich este fin de semana. Así se ha expresado el favorito en las encuestas, Friedrich Merz, al respecto. No voy a dejar que un vicepresidente estadounidense me diga con quién tengo que hablar aquí en Alemania. He aceptado los resultados de las elecciones estadounidenses tal como lo hicieron los votantes de Estados Unidos el 8 de noviembre del año pasado. Le dije esto a J.D. Vance muy clara y distintivamente en la conversación que tuve con él en Múnich el sábado, y muy clara y distintivamente el viernes. Eso está fuera de cuestión y rechazo tal interferencia en las elecciones federales alemanas y también en la formación del gobierno posterior. Bundestagswahl und auch in die Regierungsbildung danach. Olaf Scholz, entre tanto, ha aprovechado estas palabras de Merz para recordarle que no debe haber ninguna coalición con la ultraderecha, reprendiéndole la colaboración entre Merz y Weidel en la cuestión migratoria. Y también estoy a favor de dejar claro que no puede haber ninguna cooperación con la extrema derecha. Y es por eso que todavía estoy increíblemente disgustado por el hecho de que la CDU haya aprobado una resolución con la FD y haya intentado aprobar una ley con la FD, que luego fracasó, porque, en mi opinión, eso es un verdadero problema. Esta posible formación de gobierno ha preocupado durante semanas a cientos de miles de alemanes que han salido a las calles a manifestarse por una posible derechización del Bundestag. Con esto, sin embargo, no rechazan del todo una mayor dureza contra la migración, que se ha posicionado en el punto de mira de los votantes y ha sido uno de los principales impulsos para el partido de Merz. De momento, teniendo en cuenta el rechazo a la ultraderecha y la coincidencia en varios puntos esgrimidos durante el debate, la coalición más sonada es la de la Unidad Democristiana con los socialdemócratas. Y en Argentina, Javier Milei acumula un centenar de denuncias tras promocionar la fraudulenta criptomoneda Libra, que ha arruinado a más de 44.000 personas. Pablo. Las acusaciones contra Milei incluyen fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y asociación ilícita. El propio Milei ha ordenado a la Oficina Anticorrupción investigar a miembros del gobierno por sus vínculos con la criptomoneda, incluido él mismo. Toda la información recabada en la investigación será entregada a la justicia para que determine la relación del Ejecutivo argentino con los hechos. Milei asegura estar comprometido con alcanzar el esclarecimiento hasta las últimas consecuencias, que podrían acabar con su encarcelamiento. Los hechos hasta la fecha han sido recabados por la oficina del presidente. El 19 de octubre, Milei se reunió con Keep Protocol, una empresa con la que pretendía impulsar un proyecto para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain. En este mismo marco, el 30 de enero de 2025, el presidente mantuvo una reunión en la Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. A solo 3 minutos del lanzamiento de la criptomoneda Libra, Milei promocionó su lanzamiento, llevando a la moneda a un valor de $4.500 millones en apenas horas. Sin embargo, Libra no tenía ningún respaldo en el sector y ostentaba más bien el perfil de criptomeme, un tipo de activo que asciende más por los anuncios de líderes que por su valor real. Cuando se retiraron varias carteras virtuales por un valor de
$90 millones, el valor del criptoactivo se desplomó. A tales efectos, Milei eliminó su promoción y compartió sus disculpas al asegurar que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto. Su decisión de eliminar su apoyo ha sido condenada por Davis, el proveedor de tecnología para el proyecto, quien se considera asesor de Milei y una víctima de lo sucedido. Davis ha asegurado que tratará de devolver todo el dinero perdido. Por lo pronto, mientras la Casa Rosada guarda su juicio, Milei dará hoy una entrevista en la que tratará de esclarecer los hechos en torno a la megaestafa. Vamos ya a ver qué es lo que nos traen las principales cabeceras internacionales, cómo entienden, cómo nos cuentan, cómo nos transmiten esa información relevante. Lo evalúa, nos lo trae cada jornada Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. The Times dice que Keir Starmer va a actuar como puente con Donald Trump en las conversaciones de paz en Ucrania. Europa lucha por evitar que Kiev sea abandonada mientras el primer ministro británico asegura estar dispuesto a enviar a sus tropas a Ucrania. El líder británico ha afirmado que está claro que Europa debe asumir un papel mayor en la OTAN, mientras colabora con Estados Unidos para asegurar el futuro de Ucrania y acabar con la amenaza rusa. Será el encargado de trasladar los mensajes de la reunión al presidente Trump en su próxima visita a Washington a finales de febrero. Entre tanto, China busca arrogarse un papel importante en las negociaciones de paz. The South China Morning Post dice que China podría desempeñar ese papel sustancial en la paz en Ucrania, mientras que Estados Unidos lo que hace es buscar un acuerdo rápido. Pekín, dice el medio, podría enviar tropas de paz a Ucrania para ayudar a preservar cualquier cese del fuego negociado en su guerra con Rusia, siempre y cuando trabajen con países no miembros de la OTAN como India. Además, hablamos de la crisis entre Estados Unidos y Europa porque surge también de las declaraciones de los enviados de Trump a la conferencia de Múnich. El organizador del evento, nos cuenta Russia Today, considera que el encuentro se convirtió en una pesadilla esclarecedora. Así expresaba sus opiniones Christoph Heusgen. Fue, en cierto sentido, dice, una pesadilla esclarecedora, pero al mismo tiempo también fue bastante esclarecedora. Fue una conferencia esclarecedora porque nos dimos cuenta, a partir del discurso del vicepresidente norteamericano, que con Trump se vive en un planeta totalmente diferente. Hablamos también de África, luego ahondamos porque la milicia congoleña M23 sigue avanzando en su deseo por dominar la zona este del país africano. The Wall Street Journal dice que los rebeldes han tomado otra ciudad rica en minerales. Cientos de tropas del gobierno congoleño se han retirado de la ciudad de Bukavu a orillas del lago Kivu, lo que ha dado al grupo rebelde M23 otra importante victoria en una ofensiva relámpago. 2 días antes, los rebeldes han capturado el aeropuerto de Kavumu, a unos 25 kilómetros de la capital de la provincia aurífera de Kivu del Sur, según activistas locales y testigos. Se agrava así, prosigue The Wall Street Journal, una guerra que ya se ha cobrado miles de vidas. Seguimos precisamente con ese rotativo, con Wall Street Journal informa de que Marco Rubio se reúne con Benjamín Netanyahu mientras Donald Trump intenta dar forma a la Gaza de posguerra. El nuevo alto diplomático de Estados Unidos ha insistido en erradicar a Hamás y ha elogiado el plan de Trump para desplazar a los habitantes de Gaza de la siguiente manera. El presidente también ha sido muy audaz acerca de su visión de cuál debería ser el futuro de Gaza. No las mismas ideas cansadas del pasado, sino algo que es audaz y algo que francamente ha requerido coraje y visión para delinearlo. El presidente ha sido muy claro, dicen, Hamás no puede continuar como fuerza militar o gubernamental y francamente, mientras siga siendo una fuerza que pueda gobernar o una fuerza que pueda administrar o una fuerza que pueda amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se vuelve imposible. Deben ser eliminados, deben ser erradicados. Sobre este mismo acuerdo nos volvemos a ir hasta China, hasta el South China Morning Post, que se hace eco de que Estados Unidos e Israel pretenden abrir, dice, las puertas del infierno en Oriente Medio. El principal diplomático estadounidense Marco Rubio y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han presentado, dice el medio, un frente unido contra sus enemigos comunes, amenazando con abrir las puertas del infierno contra Hamás y terminar el trabajo contra Irán. Así lo expresaba Benjamín Netanyahu durante la conferencia de prensa.
El presidente Trump y yo estamos trabajando en total cooperación y coordinación entre nosotros. Tenemos una estrategia común y no siempre podemos compartir los detalles de esta estrategia con el público, incluido cuándo se abrirán las puertas del infierno, como seguramente lo harán si todos nuestros rehenes no son liberados hasta el último de ellos. Y apenas a una semana de las elecciones en Alemania, The New York Times nos cuenta que el foco de la campaña está en Donald Trump. La conferencia de Múnich ha dejado furiosos a muchos alemanes porque el equipo de Trump, dice, ha tratado de influir en el voto en las próximas elecciones parlamentarias al dar sermones públicos a los políticos alemanes sobre bloquear al partido de extrema derecha del gobierno. Esta conducta, dice The New York Times, ha desviado la atención del tema migratorio, principal protagonista de la campaña electoral. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En el último capítulo hasta el momento de la dramática situación que vive el Congo, rebeldes de M23 apoyados por Ruanda han tomado la segunda ciudad más grande del este del país, Bukavu. También el control de la oficina administrativa de la provincia de Kivu del Sur, con muy poca resistencia de las fuerzas gubernamentales. Así las cosas, el secretario general de la ONU pide evitar a toda costa una escalada regional de ese conflicto en el este del país durante la cumbre de la Unión Africana, pero el hecho es que hay varios vecinos de este país extenso, importante, rico en muchas materias primas, con presencia militar y un cóctel complejo en el que estamos ahora mismo asistiendo a una situación, como digo, complicada, con presencia militar de vecinos, con Occidente sin tomar claras decisiones en torno al conflicto, pero todo ello lo desentrañamos con la ayuda de Óscar Góñir-Ibarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra, especializado en África. Óscar, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por dar contexto, importante siempre, explícanos la relevancia geopolítica, económica también, geoeconómica de la República Democrática del Congo, sobre todo con esos recursos especiales que tiene. Sí, pues como comentabas, la República Democrática del Congo actualmente es el segundo mayor país de África. Es un país que goza de una riqueza mineral incalculable y particularmente, sobre todo en este momento de transición energética en el que nos encontramos, goza de una serie de minerales que son imprescindibles para esta transición, ¿no? Para el tema de la fabricación de baterías, tanto de dispositivos móviles, ordenadores como de coches eléctricos y demás. Uh-huh. Además, precisamente los conflictos que ha habido en el Congo desde finales de los años 90 han sido capaces de escalar hasta llegar a convertirse en lo que algunos autores han denominado como la Gran Guerra Africana, ¿no? La Guerra Mundial Africana. Es un conflicto, como dices, que viene ya de décadas. Parece raro que haya podido evolucionar hasta este punto. Explícanos quiénes son los integrantes de M23 y sobre todo, qué objetivos políticos y militares tienen. Sí, el M23, tenemos que tener en cuenta que este grupo armado no nace como algo nuevo. Adopta un nombre nuevo, pero se puede decir que es el heredero de una serie de milicias, de grupos armados, vinculados con la etnia Tutsi que se encuentran en el este de la República Democrática del Congo.
En el momento en el que termina la segunda guerra del Congo, por parte del Estado se produce una iniciativa para que pues todas estas milicias que han participado se integren en el ejército regular. Esto se intenta, pero es un proceso que no termina de salir bien y pues otras 2 veces anteriormente ya se ha deshecho lo acordado y han vuelto a las armas. Como comentaba, el M23 está vinculado a la etnia Tutsi, que es precisamente la etnia a la que pertenece la mayor parte del establishment de la vecina Ruanda. Y por ello, por esos fuertes vínculos y por una serie de razones históricas y también económicas, Ruanda apoya esta revuelta del M23, que lo que defienden básicamente es poner fin a una serie de discriminaciones en clave étnica. Y últimamente sí que en los últimos meses han ampliado sus demandas. Ellos lo que quieren es el fin de la presidencia de Félix Tshisekedi, el presidente de la República Democrática del Congo, a quien acusan de haber llegado de manera ilegítima al poder. Parece raro, no obstante, que haya controlado zonas tan estratégicas, tan importantes. Hablábamos de Goma, con gran importancia económica y logística. Hablamos más recientemente de Bukavu, pero además zonas especialmente ricas y se supone que, por tanto, tendrían que estar bien controladas, bien vigiladas por el propio ejército gubernamental, ¿no? Parece que ha habido, dentro de toda la tragedia que siempre surge en este tipo de conflictos, pero poca resistencia, ¿no?, por parte de lo gubernamental. Sí, en este sentido creo que debemos tener dos cuestiones importantes en cuenta. El M23, además del apoyo que recibe de Ruanda en esa iniciativa, no es solamente que le provea de armas o le provea de asesoramiento, sino que Ruanda se encuentra también presente en ese territorio, según han acreditado informes de Naciones Unidas. Ruanda, a pesar de ser un país muy pequeño, tiene un ejército muy bien armado, muy bien entrenado, que tiene experiencia en combate, cosa que, por ejemplo, el ejército de la República Democrática del Congo no cuenta. Es un ejército que no está particularmente bien armado desde el punto de vista físico, no está bien entrenado. Es un gobierno, es un ejército en el que los sueldos de los soldados muchas veces ni siquiera se abonan y eso conlleva que se produzcan unas dinámicas de corrupción institucionalizada dentro del propio ejército. Entonces, teniendo estas circunstancias en cuenta, es comprensible, por así decirlo, que no hayan podido mostrar toda la resistencia que podría haber cabido esperar. Óscar, hemos hablado del papel de Ruanda, que evidentemente es protagonista en todo este conflicto, pero sabemos que en el Congo, tan grande, tan relevante, hay también otros países vecinos que pueden tener cosas que decir. Uganda, o si me apuras, hasta Sudáfrica. Creo recordar haber leído que había desplazado tropas a una parte del Congo. Al final, dices, la comunidad internacional, en particular la Unión Africana, ¿cómo gestiona esto en un país tan importante para el devenir de la situación geopolítica regional en África? Sí, desde el punto de vista internacional, lógicamente ha habido muchos intentos de intentar solucionar este conflicto. Las Naciones Unidas, por ejemplo, desplegaron la MONUSCO, una misión de paz de Naciones Unidas que lleva décadas instaurada en esa zona y, quizás no ha logrado los objetivos que se esperaban. Otro intento también, precisamente, de tratar de estabilizar la zona, como comentabas, fue mediante una fuerza de paz de la comunidad africana, de la comunidad de desarrollo de África del Sur, que, como comentabas, está liderada precisamente por Sudáfrica. Es el principal contribuyente de tropas, de armamento esta misión, y también, por otro lado, es el que mayor número de bajas de estos soldados acumula. Malawi también es un país que ha provisto de militares, que ha dotado de militares esta misión, y el vecino Burundi. Burundi, quizás, precisamente por la toma de Bukavu en Kivu del Sur, es uno de los países que quizás ahora más podría desestabilizar el conflicto, puesto que Kivu del Sur había sido tradicionalmente un área de influencia, ¿no?, de Burundi. Si me permites escalar, vamos a decir, la influencia del resto de países, claro, y metemos la variable geoeconómica, tan importante, yo creo, para entender la realidad que vive el Congo. ¿Qué papel juegan las potencias globales? Porque el coltán, el cobalto, lo hemos hablado, para la industria tecnológica, para baterías, para móviles,
son fundamentales. ¿Hay un aprovechamiento solamente de extractivo? ¿Hay algún tipo de aportación o podría haber algún tipo de aportación por parte de estos países que al final son los que están más expuestos a que deje de suministrarse este tipo de materias primas desde el Congo? Claro, mira, en ese sentido es muy interesante esta comparación. En el este del Congo es donde se encuentran las principales reservas de coltán, ¿no? En el territorio de este conflicto que estamos narrando, mientras que en el sur se concentran las principales reservas de cobalto, mientras que en el sur es una zona pacificada. Ahí hay grandes conglomerados internacionales, grandes empresas mineras, chinas, suizas, estadounidenses, canadienses, que se dedican a explotar el mineral. Y, de hecho, están en marcha diferentes obras de gran envergadura, ¿no? de líneas férreas, por ejemplo, para transportar todo ese mineral hasta zonas portuarias de África. Y allí sí que están presentes en ese sentido. Mientras que en el este del Congo, al ser una zona políticamente tan inestable, que lleva sin estabilizar tanto tiempo, no hay una presencia tan grande de estas potencias. Lo que se hace con los minerales, sobre todo en las zonas que están bajo control del M23, es exportarlos de manera ilegal a través de países vecinos como Uganda y, sobre todo, Ruanda. Uh-huh. ¿Qué puede pasar geopolíticamente si se consolidara ese poder de M23 sobre el este del Congo tan relevante como estamos hablando en cuestiones incluso no solo estratégicas sino económicas? ¿Qué pasaría si se consolidara este dominio de M23? Bueno, desde el punto de vista internacional, sobre todo demostraría cierta primacía de Ruanda en la zona, ¿no? Le reforzaría como actor geopolítico regional por haber conseguido, y sobre todo estaría lanzando un mensaje, en mi opinión, bastante alarmante, ¿no? Que es algo que no está ocurriendo únicamente el día de hoy en África, sino que pues estaría lanzando un mensaje de que uno puede invadir el territorio del vecino sin que, desde el punto de vista de la comunidad internacional, haya mayores consecuencias. Para terminar, Óscar, si te pido que te mojes, ¿un pronóstico sobre la evolución de esta crisis? Mira, por una parte, al estar en un conflicto que lleva ya generando una serie de tendencias desde los últimos 30 años, se podría aventurar que se produzca una cierta paz negociada, que se intente un nuevo proceso de integración del M23 en las filas del ejército congoleño. Se podría aventurar. Sin embargo, algo de lo que sí que tengo la total certeza es que si no se solucionan las causas de base de este conflicto, que son, entre otras cosas, las tensiones étnicas y la disputa por los recursos naturales, es muy difícil que se logre una paz sostenida en la zona. O sea, qué mal pronóstico. Bueno, la verdad es que tenemos un panorama internacional de lo más movido. El caso es que hay que afrontarlo y entenderlo, y por eso agradecemos estos minutos a Óscar Goñi Iribarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra, especializado en África. Óscar, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Cambiamos de continente porque nos centramos en Asia. En la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái quedó patente que cada vez Asia Central es más territorio de influencia y de interés de China, que Rusia, sabemos, presente en gran cantidad de zonas del mundo, porque no en vano es el país más grande del mundo, con sus 17 millones de kilómetros cuadrados y sus grandes fronteras, pues no puede atender tantos frentes, ni ejercer la influencia que otrora tuvo. Un giro que no hace otra cosa más que evidenciar un poder creciente de Pekín en Asia Central y en todos los foros multilaterales en los que cristalizan las relaciones que se están consolidando en esa parte del mundo. Y si uno rasca un poquito más, si hay un tapado para el gran público, que sin embargo es clave para ese desafío que se está planteando China, es Tayikistán. Como nos gusta poner sobre la mesa cuestiones que abren horizontes y que plantean la necesidad de un bagaje geopolítico global, hemos invitado para hablar sobre este país, yo creo que bastante desconocido desde aquí al menos,
y sobre su encaje con China en la geopolítica regional a Rafael Santiago Orti, que es analista del Instituto Minerva y profesor de la Universidad Nebrija. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Muchas gracias. Encantado de estar contigo. Es un placer tenerte e intentar conocer más, porque cuando hay tapados tan importantes, pero a la vez tan desconocidos, yo creo que la aportación es todavía más valiosa. ¿Cuáles nos dirías que son los factores clave que hacen de Tayikistán un aliado estratégico para China en Asia Central? Bueno, pues los últimos acontecimientos están evidenciando un acercamiento de China con el régimen talibán de Afganistán. Entonces, geográficamente, como bien indicas en el mapita que acabamos de ver, el paso natural es a través de Tayikistán, con lo cual este país se va a convertir en un protagonista fundamental en la política exterior regional de China. Si a eso además le sumamos el factor de la seguridad, en el que China es una de las principales prioridades, pues Tayikistán tiene un papel también muy importante. ¿Por qué? Pues porque desde Afganistán no solo pueden venir acuerdos comerciales, sino pueden expandirse insurgencias o tensiones islámicas que pueden afectar a la región de Xinjiang, que está en el extremo oeste de China y que es famosa porque, según el régimen chino, es un foco de insurgencia irredentista, precisamente por esta minoría uigur de origen musulmán que allí habita. Sabemos que Tayikistán es de religión islámica, pero a la vez también sabemos que su presidente, que yo creo que si hacemos una encuesta no lo acertaría nadie, aunque lleve ya 3 décadas en el poder, ¿no? Pero, bueno, como se pronuncie, Emomali Rahmon, o como se pronuncie, lleva, pues lo que digo, muchos años consolidando su presencia en el poder. Esto, en principio, podría obedecer a otra serie de repetir el ciclo que se vive en otras repúblicas de Asia, ¿no? Similares, con también grandes mandatarios consolidados en el poder, pseudodemocracias, porque al final se consolidan durante mucho tiempo. Esto sería un factor favorable para China, ¿no? Porque se supone que maneja el país con mano de hierro, pero ¿cuál es la situación interna del país? ¿Realmente hay movimientos islamistas con ese porcentaje mayoritario? ¿Está todo controlado porque el régimen es muy autoritario? ¿Cómo está Tayikistán por dentro? Pues el problema de Tayikistán es que tiene una frontera muy extensa y muy porosa, montañosa, con Afganistán de unos 1.200 kilómetros, con lo cual es el principal país que hace frontera con Afganistán. El problema, como bien indicas, es que Emomali Rahmon es por cierto, el único presidente que persiste desde la independencia de estos países en los años 90. Pues no dispone de recursos, es un país muy pobre, es el país más pobre de toda Asia Central y depende totalmente de la ayuda exterior, no solo económica, sino militarmente. ¿Qué pasa? Pues que las tropas evidentemente no son las mejores que hay y tienen serios problemas para mantener las fronteras a salvo de estas insurgencias, de estas entradas desde el norte de Afganistán. Y este régimen se mantiene por una simple razón, tanto porque Rusia y China lo mantienen a través de ayuda y porque para sus intereses es mejor tener, evidentemente, la mano dura de Emomali Rahmon a que pueda existir un caos si esta figura pues no está. Claro. Se crearía una incertidumbre que podría fomentar la inseguridad no solo en la región de Asia Central, sino, como digo, en la región de Xinjiang, que afectaría al propio país, a la propia China. Rafael, interesante esa mención a Rusia, porque sabemos que eso era todo, bueno, de hecho era parte del Imperio Soviético, pero después fue zona de influencia rusa, lo hemos hablado, ha perdido mucho peso en la zona, lo has justificado, has explicado que le interesa mejor esta mano dura y control de seguridad que no tenerlo, pero claro, ¿cómo vive Rusia ya no ser el más preponderante en un país que al final tiene su peso geopolítico regional importante? Pues evidentemente este factor Rusia no lo ve positivamente porque es una pérdida de influencia, pero bueno, la relación de Rusia y China es bastante peculiar, con lo cual ha delegado o China está adoptando este rol, este garante de seguridad militar, pues en detrimento de Rusia, que está evidentemente más enfrascada en el conflicto, en el contencioso en
en Ucrania. La cuestión es ver qué pasará cuando acabe el conflicto en Ucrania y Rusia vuelva a exigir recuperar estas posiciones de garantes de seguridad en Tayikistán que ahora está asumiendo China, y qué es lo que va a pasar en el futuro. Hablábamos de la relevancia para China de Tayikistán por esa cuestión de Xinjiang, y que sabemos que es una de las asignaturas pendientes que tiene ahí China y que tiene una mano dura tremenda, eso está claro. Y hablabas también de la importancia de los acuerdos con Afganistán. Yo te pregunto, la iniciativa de la Franja y la Ruta, o incluso el acceso de China hacia el Océano Índico a través posteriormente de Pakistán, también dotan de relevancia a Tayikistán en todo este entramado que es complicado de entender, quizás si no se tiene un mapa en la cabeza, pero que va relacionando todo lo que son las iniciativas económicas con las que quiere ejercitar su preponderancia China, que sabemos que no es demasiado de ejército, sino más bien de geoeconomía. Pues has dado en el clavo, Rafa. Efectivamente, este corredor de la nueva ruta de la seda del BRIC, como bien dices, que conectaría Afganistán y China a través de Tayikistán, permitiría a su vez una conexión con Turkmenistán, que es uno de los principales proveedores, uno de los principales suministradores de gas de China. Con lo cual se abriría una opción, una alternativa, si la ruta principal de gas que circula de Asia Central a China a través de los países de Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán, e incluso Kirguistán, tuviese algún problema, algún tipo de barrera, esta opción sería una alternativa bastante viable. Y además, como bien has comentado, la salida al mar más próxima, pues China la haría a través de su socio, de su aliado pakistaní, y evitaría entrar en la zona de Jammu y de Cachemira, que tiene un conflicto con la India, Pakistán, con lo cual evitaría esa zona de tensión, bordearía esa región a través de Tayikistán y de Afganistán, y podría conectar con el puerto de Gwadar en el sur de Pakistán, y de ahí pues con el resto del mundo. Sabemos que esa zona, si la miramos de forma amplia, es clave. En este caso no hay recursos naturales, pero sí hay otras relevancias geopolíticas interesantes. Y de las repúblicas antiguas soviéticas que mejores recursos naturales tienen, muchas están integradas dentro de lo que, si me permites el término general, serían pueblos túrquicos. Yo no sé, una potencia mediana regional como es Turquía, presente en la OTAN desde 1952, con aspiraciones de cobrar más relevancia, ¿cómo ven todas estas rivalidades? Porque al final lo que pasa por Tayikistán no pasa por otro país que sea más del colectivo túrquico, y al final todos querrán ejercer su parcela de peso geopolítico global en la zona, ¿no? Sí, como bien dices, estos pueblos son de origen túrquico, y Turquía está utilizando a Azerbaiyán un poco como puente para influir en estos países. Pero a la hora de la verdad, el poder comercial y económico de China pues no tiene rival, no tiene comparación. Las inversiones, el desembolsos que ha hecho en el BRIC, como bien indicas, para conectar los diferentes mercados y los proveedores, en este tipo de ámbito, en esta guerra, pues Turquía no tiene mucha opción. Donde sí se puede enfocar Turquía es en la salida hacia Europa a través de su territorio, como hemos hablado en otras ocasiones sobre el Cáucaso. El famoso corredor de Zangezur, del que hablamos en su momento, ¿verdad, Rafael? Correcto. Sin embargo, ahora estamos hablando de otro tema, que es los suministros que compra China para luego fabricar y para luego poder abastecerse y poder ser la economía número 1 del mundo. Con lo cual, en este caso, Turquía no ejercería como un enemigo, como una alternativa, sino más bien los tiros irían un poco por Rusia, ¿no? Que está intentando desarrollar una alternativa, ya que tiene los mercados europeos vetados a través del Caspio, y la conexión sería Rusia, Kazajistán, Irán, y de ahí poder acceder a los mercados internacionales. Con lo cual, Turquía en principio sabe que no puede competir contra China, entonces no estarían en el mismo terreno del juego. Volviendo a lo que es Tayikistán en sí mismo, hemos hablado de que desde la independencia de la Unión Soviética tenemos al mismo presidente,
y hemos hablado de su mano dura para controlar, para que no se le desmande el país, pero no sé si hay conciencia sobre cómo siente la población tayika ese acercamiento hacia China, esa excesiva dependencia, o si tiene algún tipo de capacidad para expresar algo. Supongo que capacidad de orden público, desde luego que no, pero no sé si hay resistencia o no por parte de ese pueblo tayiko hacia esa predominancia china en el país. No, es más, estos países pequeños como Kirguistán y Tayikistán, tan próximos a China y donde China ha depositado, ha hecho tantas inversiones, económicamente son muy dependientes de China, por no decir que prácticamente China puede hacer con ellos lo que quiera. Y la población, como bien dices, es la peor parada, la más afectada en las guerras y en este tipo de situaciones. Y como bien has dicho, pues estamos ante un régimen político que persigue a las minorías, donde los derechos fundamentales, donde los derechos humanos no se cumplen y donde el régimen político, como he dicho, se caracteriza por un nepotismo y por un amiguismo y una plutocracia que lo que hace es que la población esté totalmente sobreviviendo como buenamente puede. Con lo cual, estas élites que están en torno a Momar y Ramón, y que son las que dirigen el país y las que acaparan los pocos recursos que pueden ser rentables, pues son los que dirigen este país y, como he dicho antes, dependen de China y de Rusia que se mantengan y el día que China y que Rusia pues no lo sustenten, se va a convertir eso en una situación bastante inestable, no solo para China y para Rusia, sino para todo el conjunto de países centroasiáticos. Al final, este tipo de relaciones, mirar hacia allá, que es hacia donde ha basculado el mundo, y tanto económica como demográfica, como de orden mundial casi, ¿no? Nos permite entender también cómo seguimos viendo con las gafas de la posguerra mundial y quizá no prestamos atención suficiente a organizaciones como OCS, ¿no? Que son claves al final para determinar hacia dónde va el futuro del mundo, ¿no te parece? Sí, de hecho, China, como bien has comentado, no le gusta, no está muy cómoda en este tipo de situaciones donde tiene que asumir costes y gastos militares para mantener esa situación de garante de la paz, y lo que está haciendo es apoyándose en la OCS para buscar cooperación del resto de socios y que ayuden, que colaboren de una forma u otra en este tipo de tareas que son tan improductivas o tan poco rentables desde el punto de vista económico y que, como ya sabemos, pues China pretende evitar o pretende reasignar a otro de sus socios. Es que es tremendo. Quizá merece la pena, para terminar, que demos una perspectiva de lo que es el 80% de Eurasia, el 40% de la población mundial, el 25% en el PIB mundial, y ahí están tanto China como Tayikistán como miembros. Por lo tanto, hay que saber dónde mirar, no dónde prestar atención. Rafael Santiago Orti, Instituto Minerva, profesor de la Universidad de Nebrija, como siempre, un placer hablar contigo y entender algunas de esas cuestiones que están más ocultas, pero que nos sirven para comprender hacia dónde va el mundo. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rafa. Un saludo. Y hasta aquí hemos llegado en esta edición, a media sesión iba a decir, ¿no? Pulso geopolítico en Radio Intereconomía, en el que, como siempre, hemos desgranado cuestiones relevantes de la jornada en el ámbito internacional y hemos ahondado en profundidad en dos asuntos clave. Por un lado, la situación del Congo y por otro, Tayikistán y Asia. ¿Hacia dónde va? Hasta mañana. Pasen buena tarde. Sean felices. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409.
¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo.